Hola comunidad de Nehuc, estamos en nuestro programa Radio Nehuc, elaboración de demandas con Víctor Lavín. Este es el último programa de este año y desde luego agradeciéndole a todos su participación, el gusto de que comenten, de que hagan críticas y de que hagan sus observaciones y saludos, porque eso llena el programa de mucho interés y mucho agrado para mi persona. También es importante que ustedes hagan esos comentarios porque los comentarios hacen que el Facebook lo distribuya entre más personas y tengan más oportunidad de enterarse de nuestro programa. Porque recuerden que el objetivo del Instituto Nehuc es compartir el conocimiento. Entonces, como decía, es nuestro último programa y estamos haciendo una grabación porque el programa no puede ser en vivo, ya que el día de hoy todos van a estar en su nuevo convivio de fin de año, ya saben, manteniendo su distancia, manteniendo sus precauciones y cuidándose mucho. Pero es muy difícil para nosotros como mexicanos, pues dejar a un lado la familia y dejar a un lado toda esta ocasión para reunirse o para verse, pero recuerden con responsabilidad. Entonces, por eso estamos con un programa grabado para que no entretenerlos mucho y puedan estar en su convivio de una manera tranquila, feliz y sobre todo con salud. Así es que yo quiero también agradecer, tengo un compañero del fútbol que está enfermo precisamente con esta problemática, pero ya parece que ya está saliendo y me dio mucho gusto porque me acaba de llamar para decirme, agradecerme unas cosas, pero para saludarme sobre todo. Así es que eso es motivo de alegría para mí y le mando un cordial saludo a mi querido Gabriel, que me encanta cómo juega porque siempre le echa muchas ganas en el fútbol. Pero bueno, eso va en colación a que nuestro tema, a que el día de hoy estamos en una grabación y pidiendo a todos que tengan los cuidados necesarios para que esto pronto termine, ¿no? Bueno, eso por una parte y por la otra, recuerden que el tema que estamos tratando es sobre alimentos, la demanda de alimentos, pero no tiene, creo yo, mucho caso que sigamos analizando la demanda que teníamos porque la intención es de que haya muchos comentarios y muchos temas para platicar sobre la demanda. Entonces, la semana pasada, el 24 de diciembre, hicimos también una grabación para platicar sobre 3 puntos interesantes sobre la pensión alimenticia y por eso nuestro tema del día de hoy es pensión alimenticia 2, para que ya en año nuevo empecemos quiero decir, continuemos con la demanda de pensión alimenticia que estamos analizando. También les recuerdo, envíen su demanda para que tengamos nosotros material para criticar, no, quiero decir, para platicar sobre el tema de la pensión alimenticia. No le pongan nombre, quítenle los nombres, los domicilios, etcétera, para que esto se enriquezca siempre más. En consecuencia, el tema que estaba yo comentando es sobre los alimentos. Y entonces debemos comenzar preguntándonos que ya que se han decretado los alimentos y ya tenemos una sentencia definitiva que resuelve sobre esta cuestión alimentaria, la pregunta ahora que nos debe de surgir es para ya cancelar la pensión, ¿es cancelación de pensión alimenticia o es reducción de pensión alimenticia si hay dos acreedores alimentarios? O bien nuestra pregunta debería de tratarse si es cancelación o cesación de la pensión alimenticia. ¿Sí? Entonces, mi opinión es que no tiene nada que ver el nombre que le demos a ese incidente, porque puede ser reducir la pensión si el acreedor ya no necesita la totalidad de la pensión, o tal vez si hay dos acreedores y nada más se le va a pagar a uno, entonces por eso se puede solicitar la reducción. La cesación, pues finalmente es la forma de finalizar con la obligación alimentaria que tenemos en ese sentido. Y tercer lugar,
puede ser también la cancelación de la pensión porque estamos ya evitando seguir con ese pago que ya el acreedor alimentario ya no lo debe de necesitar. Por lo tanto, esta pensión alimenticia a través incidente puede ser cesación, cancelación o reducción. El nombre no es trascendente. Y sobre todo, estamos refiriéndonos que que yo decía la semana anterior, que la pensión alimenticia no debe de cancelarse por el hecho, perdón, que la pensión alimenticia no debe cancelarse, reducirse, etcétera, vía incidental. En materia familiar, el propio código sí hace referencia en algunos casos a incidentes, pero desde mi punto de vista no debería de ser un incidente, sino un procedimiento para cancelar o reducir la pensión alimenticia. Pero de cualquier manera, sí tenemos que cumplir con los requisitos que establece el artículo 88 y 255 del Código de Procedimientos Civiles. Entonces, para ello, pues ya con posterioridad al dictado de la sentencia, sería la forma de cancelarla. ¿Sí? Ahora, nuestro siguiente punto de análisis es ¿cuál sería el requisito para que proceda la cancelación de la pensión alimenticia? Y al efecto, el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles nos indica la forma en la cual debemos hacer nosotros esa cancelación. Y dice el artículo 94, las resoluciones judiciales pueden modificarse o alterarse en sentencia definitiva. Segundo párrafo, las resoluciones judiciales firmes, dictadas en negocios de alimentos, etcétera, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción. ¿Qué significa esto? Que si quieres cancelar tu pensión alimenticia, tienes que acreditar que cambiaron las circunstancias por las cuales se decretó. Si tú dices ya nada más el niño ya tiene 20 años, pues eso es motivo para que se cancele la pensión. Eso es lo que tú tienes que argumentarle y hacerle ese planteamiento al juez para saber si realmente es procedente que se cancele la pensión alimenticia. Por lo tanto, es importante, insisto, en que tú analices cuando vayas a presentar un incidente de cancelación de pensión alimenticia con base en que han cambiado las circunstancias. Y al efecto, la tesis de la 10ª época bajo el registro 160846 de octubre del 2011, bajo el rubro siguiente, es el que nos da la pauta. Y dice, incidente de reducción o cancelación de pensión alimenticias. Reglas para su procedencia cuando se alega cambio de circunstancias. Entonces, los alimentos se pueden cancelar, pero, insisto yo, no perder de vista el artículo 94 o de los demás estados en los que debe haber un artículo igual, es que cambien las circunstancias. Ahora, por último, tenemos este otro tema que se refiere a los alimentos se cancelan. ¿En qué momento? Recuerden que dijimos desde nuestro primer programa que los alimentos se proporcionan a quien los necesita. Entonces, ¿hasta cuándo se puede cancelar la pensión? Pues cuando deje de necesitarlos o cuando tu padre hayas cumplido con la obligación que establece el artículo 308, que es aportar elementos para su subsistencia, para su educación, para su salud, etcétera. Entonces, si tú ya cumpliste con esos elementos, entonces ahora lo que resta es ya proceder a su cancelación. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que el solo hecho de que el hijo adquiera la mayoría de edad no es razón suficiente para que automáticamente se cancele la pensión alimenticia. Porque, insisto, los alimentos se le dan a quien los necesita.
Y además ya la Suprema Corte ha señalado el criterio de que el hecho de que tú adquieras la mayoría de edad, no por esa sola circunstancia ya dejas de necesitar alimentos, y menos en la sociedad mexicana, en la que normalmente un muchacho de 18 años está complicado que él pueda subsistir por sí mismo. Hay ejemplos, hay casos, ¿verdad? Pero la mayoría no por esa sola circunstancia pueda ya dejar de necesitar los alimentos. Entonces, para ello, insisto, la Suprema Corte ha señalado el criterio de que no por el hecho de accesar a la mayoría de edad, por esa circunstancia, automáticamente ya dejas de necesitar alimentos. Y yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Estamos en verano, en primavera, y termina es marzo, abril, mayo, junio. El 20 de junio ya, ya sigue haciendo calor. Y luego el 21 de junio, como ya es verano, entonces automáticamente al día siguiente empieza a llover. No, las lluvias a veces llegan antes, a veces llegan después. Y una vez que termina el verano, automáticamente no termina también la época de lluvias, a veces se extiende más o a veces termina antes. La misma circunstancia sucede con los alimentos. No por el hecho de que ya tengas 18 años, por esa sola circunstancia ya no vas a necesitar los alimentos que te proporciona tu deudor alimentario. Y además, en la sociedad mexicana, normalmente un joven estudia su licenciatura entre los 18 y 22, 23 años, tal vez 24. Entonces, apenas está estudiando para obtener por sí mismo un grado académico que le pueda obtener sus ingresos por sí mismo. Entonces, es ahí cuando ya el padre cumple con su obligación establecida en el artículo 308 ya mencionado respecto de los alimentos, consistente en el concepto educación. Entonces, por aquí hay también otra tesis que hace referencia en jurisprudencia, que hace referencia a lo mismo, y dice, alimentos, la obligación de proporcionarlos por concepto de educación no se extingue necesariamente cuando los acreedores alimentarios alcanzan la mayoría de edad. Y el registro es 172101 de la novena época, julio del 2007. Por lo tanto, si tú quieres cancelar la pensión, como dijimos la semana anterior, tiene que cambiar las circunstancias. Y si el joven sigue estudiando, lo más seguro es que va a continuar con la pensión alimenticia. Así es que, mucho ojo cuando presentemos nuestra demanda y podamos nosotros hacer estas modificaciones a que estamos haciendo referencia. Bueno, pues muchas gracias. Este es nuestro último programa del año de Radio INEJUC y en particular de Radio INEJUC, elaboración de demandas con Víctor Lavín, esperando como siempre, primero, que pasen una noche muy agradable, muy feliz. Segundo lugar, que no perdamos la esperanza porque el ánimo siempre es importante para combatir esta enfermedad y no seamos más bien vulnerables. Entonces, no perder el ánimo y como siempre, esperar que este año 2021 sea de mucho éxito, que lleguen cosas mejores y sobre todo que tengamos salud, esperando que esta pandemia ya finalice y podamos continuar nosotros con nuestra vida lo más normal posible para que seamos todos felices. Así es que muchas gracias por habernos seguido, por haber comentado y por estar al pendiente del Instituto INEJUC, también del mío. Y como siempre, recuerdo, no olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube INEJUC, dándole clic a la campanita para que les llegue información sobre nuestros programas, cápsulas y demás información del instituto. Pero también síganos en el Facebook Instituto Jurídico INEJUC y en mi Facebook personal Víctor Lavín. Felicidades.